hermana y yo, detrás de la vitrina ahí mirando ahí, viendo los juguetes que habían y la gente llevándose los juguetes y nosotros viendo que no nos tocaba nada. Cuando nos tocaba era, el dirigido era esta parte de aquí lo que te tocaba y que aquello no era nada, era básico, no básico, dirigido. Pero ya cuando me tocaba eran unos jugueticos que no servían para nada. Era una tristeza enorme, todo el mundo ahí haciendo cola día tras día y viendo cómo sacaban aquellos juguetes. Y me acuerdo de las muñecas Lili, que todo el mundo loca por una muñequita de aquella y no había forma humana de empatarse con una muñeca. Bueno, tuve que hacer una cola de una semana, turneándome con una vecina mía para cogerle una bicicleta al hijo mío cuando tenía 5 años. Un triciclo. Había que dormir días antes en la tienda para poder adquirir por el básico una muñeca o una bicicleta, dependiendo el tiempo, el turno que tenía en la cola, y los dos no básicos, un juego de yaqui o una pelota, una simple pelota. Pero se hacían colas de semana, a veces hasta discusiones, empujaban cuando ellos iban a abrir las puertas para el día de la venta. Muchas personas no quedaban satisfechas con lo que cogían, otras personas no alcanzaban porque no había para todos. Entonces los niños se iban insatisfechos, uno cogía una cosa que no quería, el otro la tenía y así. No era lo que realmente los padres querían y a sus posibilidades tenían para darle a sus hijos. El reportaje de Osvaldo Forzoso. Jinraki ya se sentó en la mesa para el próximo segmento. Está muy linda. Gracias por venir. A ver, Juan, a mí me estaban diciendo personas que lo vivieron que muchas veces las colas eran hasta de 1000 personas y que había una sola bicicleta y que quizás las primeras 10, 20, 100 personas y los demás que estaban ahí en cola no recibían nada. Sí. No como tú, estoy hablando de la gente. A ver, no, por supuesto, yo lo vi muchas veces. ¿Tú lo viste? Por supuesto, yo vivía en Nuevo Beado y los juguetes se daban ahí en la ferretería. En Minimá de 41 y 26. Y entonces sí, por supuesto, veía las colas y veía las frustraciones de la gente, de las personas cuando salían con Jackie y después de... O sea, el sistema era así, la gente tenía que hacer un día antes o 2 días una línea. Los padres, lo que pasa es que los muchachos iban, por supuesto, por la ilusión de jugar. A ver, Daniel estuvo allá, después voy con Midiala, que también estuvo allá. ¿Cómo era una Navidad, un Día de los Reyes Magos, cuando tú eras niño en Cuba? Bueno, cuando yo era niño, yo la verdad no tuve Reyes Magos. Mi abuela, éramos gente normal, comunes. Okay. ¿Qué pasaba el 6 de enero? Bueno, siempre me dijeron la ilusión de los Reyes Magos, de que te traían los juguetes, pero nunca había dinero para comprarlos los padres. O sea, se hablaba de eso, supuestamente se contaba la historia de que llegaban a tu casa. La fantasía existía, o sea, ¿Alguna vez contaban la historia. ¿Tenía una cola para recibir un juguete? En mi época no. ¿En tu época no? María, yo lo viví en los años 70 y era muy terrible porque se convocaba una reunión, se metían las tarjetas de las familias en un bombo y ahí se iban sacando. Imagínate, de 1 a 5 días. A mí, por desgracia, por mala suerte, me tocaba siempre el cuarto o quinto día en un número altísimo. Entonces, cuando llegabas a la tienda, después de haber estado un mes viendo todas esas bellezas de juguete, la bicicleta, la muñeca, los trencitos, después de emocionarte y que tus padres no te daban ninguna explicación y tú pensabas que eso era lo que ibas a comprar. ¿Dónde los veías? ¿En las tiendas? Los veías en las vidrieras porque ellos adornaban las vidrieras como un mes antes. Entonces, ¿tú pensabas que eso te tocaría a ti? Claro, los padres nos llevaban a ver a los niños. Los niños se morían con aquellos juguetes en las vidrieras y entonces uno se ilusionaba y cuando llegaba el día, imagina, el cuarto día lo que quedaba eran unos yaquis plásticos, era un bate de pelota, eran unas canicas. Entonces todos los años a mí me tocaba comprar esos juguetes horribles que no me gustaban, que eran juguetes ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Por ejemplo, una suiza, unos yaquis. Tú siempre compraba yaquis porque lo que quedaba en la tienda, imagínate que la tienda parecía que había pasado una plaga y que todo se había acabado. Imagínate, todo el pueblo había pasado, el quinto día ya no había nada. Entonces era terriblemente en las líneas, en las colas? Las colas desde el primer día tenías que marcar. La gente dormía en el piso toda la madrugada. Había una persona con las listas cantando el número. Había gente que se volaba, que vendía horrible, era horrible. Bueno, era pero un sufrimiento. es más favorable que recibir muchos regalos, fíjate. ¿Tú crees? Es más favorable porque tú enseñas a una población. Aguante. A ver. ¿Pero por qué? Y las personas que estaban en cola, que estuvieron ahí muchas horas, y los niños se tenían que ir a su casa sin juguetes.
¿Se tenían que ir a su casa sin juguetes o se tenían que ir a su casa con el juguete que quedaba? Era muy desconsolador. Y entonces, por ejemplo, tú al otro día, tú amanecías con ese Jackie o ese Suiza, esa poquita cosa, ese juguete feo que tú no querías, y ibas a casa del amiguito y el amiguito tenía un avión o tenía una bicicleta porque le había... Entonces, era terrible, era mucho... Pero el amiguito ese que recibe una bicicleta tenía que haber estado o en número 1 o era le de la tocó clase la suerte. privilegiada. Casualidad. Ok, a ver, María del Carmen, ¿tú te acuerdas? Bueno, más o menos vagamente, porque yo vine en el año 60 y pico y en ese tiempo ya yo estaba para acá. Pero sí, las historias han sido muy grandes. A Ana, y después voy con Ángel. Ana, ¿cómo estás y qué piensas? Ana. Ana, estás al aire, estás al aire. María Nadia, los felicito por su programa. Gracias, gracias. Yo quería decirle, intervenir en este caso también porque pasé mucho con mis hijos, porque nunca le pude regalar a mis hijos, ponerle un día de Reyes, nada de lo que ellos querían, puesto que siempre los números que me tocaban eran los más altos, y ya cuando llegaban a mí era el básico y el que ya nadie quería, por supuesto. Tuve 4 años a mi hija poniéndole la misma muñeca rusa que pudo conseguir mi marido una vez en una venta de porno libre, y la tuve 4 años vistiéndola con distintos retazos, haciendo distintas ropas para ponerle una muñeca, porque no pudo nunca obtener ninguna, porque nunca yo lloraba ante esa situación, porque mi época de niña era muy precaria y las muñecas eran de trapo, pero eran mejor y por lo menos tenía una muñeca diferente. Pero teniendo el dinero y no poderle comprar un juguete a mis hijos, es muy triste, y supongo que como yo. Gracias, Ana. A ver, Ángel, que ahora voy a pasamos por todo esto. Gracias, y cuando Ana. lo pusieron por teléfono, ¿no pone freno a eso? Gracias. A ver, cuéntame. No, que yo quería agregar, cuando el gobierno que está ahora en la isla llegó al poder, yo era un niño. Y yo tuve una pequeña niñez que tenía de todo. Y de momento me tuve que adaptar a la libreta de abastecimiento. ¿Y al juguete básico? Al juguete básico y a las cosas que daba el gobierno. Y fue muy desagradable. Yo como niño lo que pasé, porque de niño, antes que llegara el gobierno, yo tenía de todo. Y después tuve que aceptar el juguete básico y la bobería que daban. A ver, Juan, ¿cómo era para una persona privilegiada? Y después voy con Fructuoso, obviamente ambos pertenecían, tú eres hijo de Juan Almeida Bosque y él de Osvaldo Fructuoso. O sea, ¿cómo era para ti? A ver, primero quiero pedir disculpas, no voy a hacer que alguien se sienta ofendido, porque a mí me gusta hablar con la desfachatez de la realidad, al menos de mi realidad. Eso está bien, entonces, hay que felicitarte, no pedir disculpas. No, pero hay quien se molesta. Entonces sí, en mi vida infantil no existió esa escasez. Los juguetes... ¿Qué era un día de pues Reyes sí, para ti? Un día de Reyes. A ver, un día de Reyes realmente era un día normal, porque yo estaba recibiendo regalos el año entero, entonces prácticamente el año entero. Cuéntame de la juguetería donde ibas, si te podías escoger lo que tú quisieras. Bueno, eso era en 49, le llamaban, era un centro militar de seguridad personal, al que se le llamaba 49 porque quedaba en la calle 49, ahí en Miramar. ¿Qué había ahí? Bueno, ahí tú encargabas tus juguetes y ellos el día de Reyes pues se aparecían con los juguetes que tú habías encargado. Sí. ¿Cuántos tú quisieras? Sí, de hecho yo lo aprovechaba, más que todo, realmente no me interesaban tanto los juguetes en esa época, porque yo tenía incluso ya otras pretensiones, no me gustaban ni siquiera esos juguetes, ya yo estaba pensando en otros más sofisticados. Claro, en el avión. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Estamos hablando 7 años. Pero estamos hablando también que tu familia era pudiente para darte los juguetes que tú querías. Es el tercer hombre del país. Sí, por eso que estoy diciendo eso. Tú no pudiste pasar por lo que pasé yo, que era un muerto de hambre en el barrio Los Sitios, en Peñalver 114, entre Camarero. No, disculpe, lo vi varias veces, le cuento. Yo tenía una bicicleta que me había regalado Leonid Brezhnev, el presidente de Rusia, de la Unión Soviética. No había bicicleta en Cuba mejor que aquella, o sea, no existía. Y sería... fingir de humilde. Pero tú crees que tenga comparación lo que tú viviste a lo que viví yo. Pero perdón, le comento. Un momento. Yo iba a 49, buscaba los... Ese es el punto, y el que lo dijo fue él. Él fue el que lo dijo, y por eso vamos a escuchar. No, pero si el debate está perfecto. Yo le decía que yo iba a 49, a este lugar privilegiado donde se buscaban los juguetes, adquiría los juguetes que
a los que tenía derecho, y eso se lo regalaba a mis amiguitos, porque realmente a mí no me hacían nada. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando tú les regalabas ese juguete, que era inmenso, pero tú, como niño, quizás pensabas que todo el mundo lo tenía? Cuando se lo regalabas a un amiguito, como él, por ejemplo, que no lo tenía, ¿qué pasaba? Cuando tú tenías 7 años, por ejemplo, y les regalabas... Bueno, pues digamos que te sentías algo así como Santa Claus. Pero nadie te regañaba. No. Nadie te regañaba. No. ¿Y qué te decían tus amiguitos que no tenían los privilegios que tú? Bueno, al menos trataba de, no de decirles una mentira, pero no de decirles toda la verdad. Y entonces, nada, que le decía que me gustaba que tuvieran esos regalos y punto. O sea, te sentías bien. Acuérdate que lo más complicado de la vida, al menos en la vida, en la mía, fue escoger qué puentes quemar y cuáles cruzar. Entonces me las pasé cruzando puentes. Estamos hablando además de un niño de 7 años que digamos, en cierta manera no tiene la noción de la realidad que se estaba viviendo. Pero fíjate que tenía la noción de regalarlo. Exacto, eso ya es personal, eso ya es interno, pero digamos, un niño no puede tener ni la política en la cabeza, ni si era privilegiado o no. Él era su mundo y creo que en ese caso tenemos que... Y tú vives en una burbuja, tú vives en una burbuja, no te enteras de lo que pasa en los lugares. Entonces, Osvaldo, nosotros, mi familia no es el nivel de Juan, que es el nivel top del país. Pero mi madre salía al exterior y yo tenía muchísimos juguetes. ¿Tú ibas allí a la 49 también? No a la 49. No, pero mi madre me traía infinidad de juguetes y tuve muchos regalos y muchos juguetes y fui un niño lleno de juguetes de todo tipo, pero cometí el error de regalarlos. ¿Por qué el error de regalarlos? Bueno, porque siempre, tú sabes, en tu casa quieren que los juguetes se queden. Pero no que de pronto tú regañaban porque tú los regalabas. No es que me regañaban. Mi mamá preguntaba a una señora que trabajaba en mi casa, oye, ¿dónde está tal juguete? Que el juguete había desaparecido. Y yo lo regalaba, un trencito o un juego de soldadito. Fui regalando los juguetes, siempre regalaba cosas. ¿Pero tú estabas consciente que eso no se debía hacer? Sí. Sí, pero hay veces que me gustan las cosas que no se deben hacer. Ah, y tú también estabas consciente que eso no estaba bien, porque entonces se enteraban de que había esta juguetería. Bien. No, yo me sentía haciendo un bien. Yo me sentía haciendo bien, o sea, mis amigos que no tenían, pues sí les daba. O a través de eso controlabas. Porque hacer bien es dar todo. Hacer bien a pedacitos a veces es controlar, manipular. A los 7 años. A los 7 años. Yo no me considero un altruista. A los 7 años tú te dejas de controlar. A ver, que Juan se tiene que ir, yo necesito su testimonio. ¿Qué ibas a decir? No, le decía, yo no me considero un altruista, por supuesto que tú, de alguna manera, en tu mentalidad infantil, tratas de negociar con esas cosas. Si eres el que más amiguitos tiene, quizás me sentía mejor. No veo nada de malo en ello. Ok, nos vamos a pausa directamente. Muchas gracias, te agradezco mucho porque si no es por ti, mucha gente no se hubiera enterado y te admiro por tu sinceridad y tu autenticidad y me parece que testimonios como el tuyo son muy, muy valiosos para nosotros los que no conocíamos eso. Así que entendemos que a los 7 años un niño ni siquiera sabe, piensa que todo el mundo tiene eso, sin embargo tú sí tuviste tu sentimiento altruista, aunque no te dabas cuenta de regalarlo. Y aunque a Fructuoso igual que lo regañaban, pero así todo tuviste la generosidad. Hay niños que tienen juguetes y ni siquiera los comparten. Así que te felicito. Pausa y volvemos.